Muy bien, en este tercer módulo que iniciamos hoy, estas primeras 3 semanas vamos a ver tipos de auditorías especiales que si bien no están en la normativa, son necesarias conocerlas y extrapolarlas. Hoy vamos a hablar de la auditoría en salud en enfermería, recordando siempre que la auditoría es una herramienta más de la medición del sistema de gestión de calidad en salud. Recordemos que es junto a los sistemas de autoevaluación para una futura acreditación, los estudios de satisfacción al usuario, el buzón de quejas y la observación directa. Hemos hablado que un gestor de calidad de escritorio no sirve. Un gestor de calidad, que a la vez un auditor acreditado, debería estar en algunas visitas médicas, estar hablando, estar viendo, estar con el paciente. No se maneja en un hospital una gestión de calidad desde el escritorio o, como decimos, por internet, ¿no? Entonces, al saber eso, la auditoría tiene el objeto de determinar que un grado de correspondencia entre la condición que se encuentra y los criterios establecidos en los estándares que tenemos, de acuerdo a los objetivos del plan de gestión de calidad que tenga cada hospital. Entendiendo eso, hablando ya de la auditoría en enfermería, lo podemos definir como un proceso planificado y sistémico. O sea, entonces hay un protocolo a seguir, que es llevado a cabo por las enfermeras. ¿Con qué fin? De controlar la calidad y la idoneidad del cuidado que presta esta profesional al paciente, de acuerdo con el propósito de ayudar a resolver sus problemas de salud más importantes. ¿Cuál es el objetivo de hacer una auditoría en enfermería? Primero, detectar las deficiencias, traducidas en no conformidades, traducidas en oportunidades de mejora en el proceso de atención de enfermería. Se requiere una evidencia y está el expediente clínico. Y obviamente, como todo lo que hemos visto hasta este módulo, si debe plantear una acción correctiva rápida. Si la auditoría no tiene un plan de acción correctiva, no sirve la auditoría. ¿Qué seguimiento al cumplimiento haría el gestor de calidad si no existe un plan de acción correctiva? Muy bien, la auditoría en enfermería, ¿qué nos va a permitir? Primero, mejorar la aplicación del proceso de atención en enfermería. Es lo primero que nos va a mejorar la atención. Segundo, mejorar la administración de la actividad de la enfermera en el establecimiento de salud. Tercero, poder mejorar la atención de la enfermería. Y obviamente la oportunidad para poder enriquecer programas de educación continua que todo personal de salud debe tener. ¿Qué instrumentos se va a utilizar para hacer una auditoría de calidad en salud dentro de la enfermería? La documentación de la sexta parte del expediente clínico, que ya lo hemos visto, que involucra, de acuerdo al artículo 14, la sexta parte, como hemos dicho. Dentro de esta, la hoja de gráfica de funciones vitales, que si bien está en la primera parte del expediente clínico, esto es realizado por las enfermeras. Notas de enfermería o notas de evolución o de reporte de enfermería, el Cardex de enfermería o registro de medicamentos administrados y la hoja de balance hidroelectrolítico. ¿Qué va a regular el manejo del expediente clínico? Lo que ustedes ya saben, la norma técnica para el manejo del expediente clínico, que es la publicación 64 dentro de los documentos del PRONAX que han salido ya el 2008. Simplemente para recordar, dentro de los tipos de expediente clínico está el de hospitalización,
está el de consulta externa y el de emergencia. El contenido del expediente clínico, de acuerdo al artículo 14, recuerden, tenemos un contenido general, dentro de este tenemos un contenido administrativo y un contenido asistencial. ¿No? El administrativo es el primer formulario, donde está la papeleta de internación, y el contenido asistencial está traducido en las 7 partes que ya vimos en el expediente clínico de hospitalización. Justamente ese contenido específico son esas 7 partes. En realidad son las primeras 6 partes. Hay un contenido adicional que está en la 7ª parte, que es toda la documentación que no ha entrado en la primera. Recordemos que es la papeleta de internación, la nota de internación, gráficas, registros vitales, la historia clínica propiamente dicha y el consentimiento informado. La segunda, exámenes complementarios. La tercera, las notas de evolución e interconsultas. Y también pueden estar las notas de las juntas médicas. Después ya hemos visto que es todo el protocolo quirúrgico y de intervención odontológica. Después están las notas de indicaciones médicas. Después tenemos los documentos de enfermería. Y después todo lo que no entró, ¿no? Notas de referencia, protocolos de autopsia, certificados de defunción, recibos recetarios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está justamente lo que estábamos hablando. Son las 7 partes. La primera, recordemos que es la papeleta de internación, cuando registro de signos vitales, nota de ingreso o admisión, epicrisis, historia clínica propiamente dicha, y los formularios del consentimiento informado, que también lo hemos visto en el segundo módulo, en una clase exclusiva del consentimiento informado. La segunda parte eran exámenes complementarios, que un poco lo vamos a ver en la tercera semana, cuando hablemos de auditoría en laboratorio y farmacia. La tercera parte, notas de evolución, interconsulta, resultados de juntas médicas. La cuarta parte, protocolos de procedimientos invasivos, quirúrgicos y anestesiológicos. La quinta, indicaciones médicas o prescripción médica. La sexta, que es la que ahora se está tocando, notas de evolución de enfermería, notas de registro de tratamiento, balance hidroelectrolítico. ¿Sí? Y la séptima, documentos administrativos y los que no ingresan en estas primeras. Sabemos que los puntos, ¿no? Claridad y pulcritud, letra legible, entendible, concreto en la redacción, siempre consignando fecha y hora. Se debe describir, se debe ser preciso en la descripción, en forma concisa, sin reiteraciones, apoyo gráfico, identificación del profesional con el sello firma. El sello debe contemplar el nombre completo, las matrículas profesionales. Las prescripciones siempre son precisas, ordenadas y mantienen su orden general. Se tiene que asignar responsables y tiene que toda la información ser confidencial. Entonces, la quinta sección, que es la que recordemos, es la parte médica, pero que le da las indicaciones y la prescripción a la enfermera de lo que debe administrar y el horario y los cuidados que debe tener. Se incluye todas las hojas de indicaciones médicas y tratamiento con orden cronológico y los más actualizados que tenga que ver de acuerdo a la fecha y hora que se vaya evolucionando el acto médico dentro del proceso salud-enfermedad del paciente. Entonces, ahí están las órdenes de prescripción, el confort del paciente, donde está la dieta, el tipo de dieta, controles, cambios el tipo de poción, cambios de poción, signos vitales y diuresis, van las soluciones, van los analgésicos y toda la otra medicación, ¿no es cierto?
no nos olvidemos que dentro del CICE también ya está incorporado esto, juntando con la segunda parte de la evolución. Por ejemplo, acá, donde está con fecha y hora, están órdenes precisas, aparentemente incluso el 12 y el 13 ha sido aumentado después de la hora por la letra y el tipo de bolígrafo, pero no tiene firma ni sello. Esto, obviamente, una enfermera no debería administrar. Lo que no quiere decir es que no busque al médico de turno y le diga, ¿no?, que no está firmado y sellado. Entonces ya el médico de turno verá si él lo firma y lo sella o llama a quien ha prescrito esto. No es que no vamos a colocar y dejamos que pase el tiempo. Lo mismo acá, ¿no? Acá, por ejemplo, tiene firma, pero no tiene fecha ni hora. Y si se dan cuenta, es una prescripción de un paciente de terapia intensiva. Aquí exactamente lo mismo. No tiene fecha, tiene fecha, pero no tiene hora. Aquí igual, ¿no? Vemos que tiene firma, tiene sello, pero no tiene fecha ni hora. Muy bien, la sexta sección, que es exclusivamente de enfermería, están las notas notas de reporte o evolución de la enfermera, notas de registro de la medicación administrada y tratamiento cumplido y la hoja de balance hidroelectrolítico. Entonces ahí tenemos el primer formulario. Entonces la fecha, consigna fecha, hora, evolución de enfermería, procedimiento que se ha hecho y la firma con el sello. En el siguiente formulario es notas de tratamiento y administración de medicamentos. Están utilizando más que todo esta otra, donde ya consigna fecha, medicamento, concentración, frecuencia, dosis. Y no, bueno, hay un error, no debería ser fecha de nacimiento, ser la fecha de vencimiento. Y el horario de administración, sello y firma, y si hubo o no tolerancia a la medicación. Entonces ya estamos registrando intolerancia al medicamento o reacciones adversas. Ya hemos visto la hoja de balance hidroelectrolítico. Hola colegas, la idea para este segundo video era realizar lo que es el proceso de atención de enfermería, especificando SOAPI, pero creo que es importante, previo a esto, saber qué es NANDA, dónde nace NANDA, para qué sirve NANDA. NANDA viene a ser una sociedad de diagnósticos de enfermería de Norteamérica, con las siglas en inglés, y dice su historia que en 1973 en la ciudad de San Luis, Missouri, se reúnen un grupo de enfermeras, 95 de ellas en total, 50% asistenciales, 25% investigadoras y 25% educadoras. Se dividen en diferentes grupos y durante 5 días realizan diferentes diagnósticos de las intervenciones en las que participaba la enfermera. Dado que cada quien era de diferente ciudad y tenían diferentes perspectivas, entonces identifican situaciones comunes en sus diferentes lugares, y de estas situaciones comunes pues salen unos 300 diagnósticos de enfermería. Ya en la misma reunión crean un grupo de trabajo en la que la Universidad de San Luis las acoge y acuerdan que cada 2 años se van a reunir, van a evaluar estos diagnósticos, ver si es que están sirviendo o no están sirviendo, y pues también agregar algunos otros diagnósticos más. Estos diagnósticos son publicados y rápidamente por otras enfermeras son adoptados y se empieza a utilizar en otros hospitales, en otras ciudades de Estados Unidos. El grupo de trabajo no se queda ocioso, entre comillas,
comillas, sigue realizando diferentes actividades, sigue haciendo diferentes diagnósticos. Tanto grupos americanos como europeos se adhieren a la idea de tener un lenguaje más común, y ya para 1982 NANDA se transforma en NANDA Internacional. Para 1994 se hace un gran cambio y se adopta la clasificación en base a los patrones funcionales de salud de Gordon. Estos patrones se van a denominar como los dominios, y si bien al principio tocábamos todo lo que es los diagnósticos de enfermería a nivel asistencial, pues ahora ya tenemos diagnósticos de enfermería para lo que es salud pública, y en algunos casos cuando se considera que la salud es en riesgo. Debido a esta complejidad que ya aparece, es que en el 96 aparecen las clasificaciones NIC y NOC. NIC es el sistema de clasificación de intervenciones de enfermería, en la que por cada diagnóstico de enfermería se plantean una serie de actividades o de intervenciones de enfermería. ¿Para qué se hace este NIC? Sobre todo es para facilitar la tarea del enfermero o de la enfermera para seleccionar en un determinado diagnóstico cuál va a ser la intervención que hagamos. A los estudiantes y a enfermeros nuevos como que les va a facilitar la vida, la toma de decisiones va a ser mucho más sencillo, por lo tanto el costo de estas intervenciones también va a disminuir. NOC. Este sistema va a ordenar y clasificar los resultados de las intervenciones de enfermería, lo que va a permitir evaluar la calidad de los cuidados que se proporcionan, a la misma vez medir los resultados y ver qué tanto se ha influenciado en el cuidado del paciente. En resumen, lo que NANDA pretende es que todas las enfermeras tengamos un lenguaje común en cualquier parte del mundo, la atención al paciente sea de mejor calidad y las intervenciones sobre todo sean individualizadas, lo que eso siempre hay que tener en cuenta, ya que el paciente es un ser único e individual con necesidades propias. Va a facilitar las investigaciones de enfermería para hacer una enfermería mucho más científica y mucho más moderna. De momento, eso es todo lo que respecta a NANDA, NIC y NOC. Un saludo muy especial a Patricia Escobedo de Trujillo, Perú. Muchas gracias por la buena vibra y por el mensaje. A todas las enfermeras del mundo, muchas gracias. Muy bien. Los médicos hacemos nuestra evolución con el SWOT. Subjetivo, objetivo, análisis y plan. Las enfermeras en su reporte o en su evolución hacen aplicando SOAP. Subjetivo es, bueno, comprende la sintomatología, preocupaciones que le da el paciente, el cliente, cuando conversa. El objetivo, ¿no? Lo obtenido de un examen físico, ¿no? De la observación, valoración, de la entrevista, de la observación. A incluye la interpretación que hace la enfermera de los datos subjetivos y objetivos. Pueden incluir el diagnóstico en esta parte de las notas. Ya han visto que enfermería tiene un propio diagnóstico. Medicina tenemos el CIE-10. Ellos tienen el sistema LANDA internacional. La P, que comprende las medidas necesarias para ayudar al cliente a resolver su problema, o sea, al paciente. La I es la intervención que va a llevar a cabo para mitigar un problema por parte de enfermería. E es la evaluación de la eficacia de la intervención de enfermería en la hora o en el momento de lograr sus resultados. Veamos este otro. Hola colegas, en esta ocasión hablemos sobre el SOAP. El SOAP es un método de recolección de datos en la que de forma ordenada vamos a obtener información sobre las diferentes necesidades y problemas de nuestro paciente.
Y creo que no hay nada mejor que un ejemplo para ver este temita. Digamos que después de un par de días de descanso vuelven al servicio de traumatología y se encuentran con un reciente ingreso de un pacientito de unos 50 y tantos años que ha sido intervenido por una fractura expuesta de fémur. Dice tener dolor y sentir mucho frío, pese a que el ambiente está cálido. A simple vista se le nota incómodo, ansioso, hasta un poco fastidiado. Como dato subjetivo, ya ingresando al SWAPI, podemos establecer que el dolor, la ansiedad, el miedo son datos subjetivos y ya definimos lo subjetivo, todo aquello que el paciente nos dice y que nosotros no podemos medir o comprobar. Lo objetivo es todo aquello que nosotros podamos medir. Por ejemplo, los exámenes de laboratorio son datos objetivos. Y ahí no puedes discutir a un examen de laboratorio. Por ejemplo, lo ponemos cómodo al paciente, lo abrigamos porque nos ha manifestado frío y después de un rato le tomamos la temperatura y nos arroja unos 39 grados. Esta fiebre o 39 grados ya es un dato objetivo. En el análisis de datos, la A de análisis de datos, ya interviene o comienza a intervenir NANDA. Vamos a hacer nuestros diagnósticos de enfermería a través de los 13 dominios NANDA. Nos podemos ayudar con lo que es las 14 necesidades de Virginia Henderson o los 11 patrones funcionales de Gordon. En lo que son los 13 dominios NANDA, vamos a tener que encontrar los problemas reales, los factores de riesgo o las probables complicaciones potenciales. Debido a que son 13 dominios, no nos compliquemos tratando de encontrar 13 problemas o 13 diagnósticos de enfermería. Prioricemos aquello que es importante, siempre teniendo en cuenta que menos va a ser más. Siguiendo con el ejemplo del paciente, un problema real sería la fractura de fémur. Con la fractura de fémur, ¿qué tenemos? Un deterioro de la movilidad. Un factor de riesgo sería que por la falta de movilidad pues se presente el estreñimiento, y una complicación potencial sería la aparición de escaras justamente por la falta de movimiento. Entonces, a partir de esto ya establecemos los diagnósticos reales, los diagnósticos de riesgo y las probables complicaciones que en nuestro camino se puedan presentar. Para el diagnóstico real lo comparo como una fórmula matemática. Es de una manera que se tiene que hacer y no hay forma de cambiar de otra forma. Tienes que utilizar la fórmula para obtener el diagnóstico de enfermería. Entonces es una cosa que uno se tiene que aprender. Entonces, el diagnóstico real de nuestro ejemplo sería deterioro de la movilidad relacionado con una fractura de fémur y manifestado por que no se puede mover. El deterioro de la movilidad va a ser el diagnóstico de enfermería relacionado con siempre va a tener que ir, siempre. La fractura de fémur es la causa por la que está en el hospital o la etiología. Manifestado por es otra de las palabras que siempre va a tener que ir. Manifestado por no se puede mover, porque tiene temperatura alta, no sé. Siempre es el manifestado por. Eso es en el diagnóstico real. En el diagnóstico de riesgo tenemos el riesgo de estreñimiento relacionado con la falta de movilidad del paciente. El AP de planificación o plan de atención de enfermería, vamos a establecer primero los objetivos que queremos nosotros lograr. Y aquí ya interviene lo que es el NOC, porque el objetivo se va a lograr a partir de qué intervenciones nosotros hagamos para lograr este objetivo. Ahora, el objetivo tiene que ser real y que obviamente sea clínicamente de utilidad. En la I de intervenciones de enfermería intervienen lo que son los NIC, y dentro de estas intervenciones no solamente están lo que nosotros como enfermeras podemos hacer, sino también todo lo que el personal de salud puede hacer por nuestro paciente.
el caso de nuestro pacientito. Una intervención de enfermería sería que coordinemos con el servicio de terapia para que venga un fisioterapista y pueda atenderlo. Tenemos que verificar que nuestro paciente participe, si es posible también que la familia participe, y todo esto para que el objetivo es que la pérdida de movilidad de nuestro paciente sea la mínima posible. Haremos cambios posturales para evitar la probable aparición de escaras. Estas serían un mínimo de intervenciones de enfermería que podamos hacer con nuestro paciente. La E de evaluación, vuelve a entrar el NOC y vemos si es que hemos cumplido el objetivo. Si hemos cumplido el objetivo, pues tenemos un NOC positivo. La interrelación NNN, NANDA, NOC y NIC es muy importante. Parece un poco complicado, pero en realidad si es que sabemos manejar todo este proceso va a ser mucho más sencillo y mucho más fácil. Creo que al utilizar el NNN dentro de lo que es SOAPI, vamos a participar activamente en lo que es universalizar el lenguaje de enfermería y que al final todas hablemos la misma lengua. Para facilitarnos el trabajo podemos hacer algunas cosas, como por ejemplo hacer una reunión dentro de nuestro servicio y establecer algunos NNN frecuentes, entonces ya los tenemos bien presentes. Lamentablemente no he encontrado programitas para celular en español que nos puedan ayudar en este aspecto, pero en inglés sí hay unos buenos programas, así que las que sepan y dominen el inglés, bájense esta aplicación al celular y es suficiente utilizar, por ejemplo, la palabra dolor para que te bote algunos diagnósticos de enfermería y algunas intervenciones que pueda uno hacer. A grosso modo y de una manera bien simplificada es de esta manera como se maneja el SOAPI. Gracias por la acogida que hemos tenido. Sigan dándole like. Muy bien, entonces este es lo que les he explicado. O ese debería ser el modelo de una nota de evolución de enfermería o de reporte. Llevar a la fecha y hora en subjetivo, como ejemplo, paciente puede decir que tiene mucho calor, que le destape un poco o que le moje la cabeza. ¿Qué hace en el objetivo? Toma la temperatura, que está a 38.5, realmente, diaforesis y rubicundez. Es lo que ha observado la enfermera. En el análisis dice, bueno, habla que el calor y la rubicundez está relacionado con la hipertermia. En el plan, controlar la temperatura horaria, aplicar medios físicos y administrar antipiréticos que ya están prescritos. Incrementar el líquido vía oral o parenteral. Y se ejecutan las acciones previstas, luego se informa al médico tratante y la respuesta observada en el paciente es de disminución de la temperatura corporal, ¿no? Entonces, es así de claro una nota de evolución por parte de enfermería. Bueno, los tipos de nota de enfermería está el método SOAPI, que se explicó ya, y las notas narrativas, que es el PIE, que incluyen el problema, que quedaría o subjetivo y objetivo, la intervención, que tendría que estar el plan previamente, y la evaluación. Dentro de la fase del proceso hay un examen subjetivo, se puede generar hipótesis, se hace una planificación del examen físico. En el examen físico ya se reconsidera la hipótesis, se puede hacer un diagnóstico diferencial. En el tratamiento se hace una revalorización. En el plan se hace una educación al paciente, se planifican medidas de autoayuda, se hace una evolución y tratamiento de acuerdo a las revaloraciones, reconsideraciones e hipótesis. Se hace una actualización de los objetivos, etcétera. Ese es el proceso de hacer una evolución en enfermería. Tenemos después las hojas de tratamiento, del registro, que todas deben llevar fecha y hora. Bueno, aquí hay una nota de balance hidroelectrolítico que tiene firma, pero no tiene sellos, que no sabemos quién lo hizo. Solo se sabe que es un turno de 14 a 20. Ya. No nos olvidemos, bueno, esta es la hoja de balance hidroelectrolítico.
Muy bien, ahora hablemos del proceso de auditoría en enfermería. Hay criterios que tenemos que establecer. Primero, ver el contenido, los tiempos y los formatos que tengamos. Se tiene que programar la auditoría, como ya les he explicado. Dentro del contenido hay un mnemotécnico que significa poco. P viene de contenido preciso, O de objetivo, C de completo y O de oportuno. Ese es el contenido. Dentro del contenido se debe anotar la información completa del manejo breve, preciso y objetivo. Se debe hacer el registro de las observaciones del comportamiento del paciente. Y no hay palabras bueno o normal para poder hacer cómo evolucionar. Evitar generalizaciones del día de hoy parece incómodo. O sea, no nos da un término objetivo el parece incómodo, ¿no? Anotar los problemas tales como o sea, cómo han ocurrido. Todo debemos de documentar, por ejemplo, las interconsultas, las visitas médicas, donde las enfermeras deberían estar enteradas, mínimamente acompañarlas, ¿no? O sea, cuáles son los médicos tratantes, cuáles son las interconsultas realizadas por el médico, los acompañamientos que se ha hecho al médico. Se debe documentar cuidadosamente la respuesta de enfermería a las órdenes médicas. Muy bien, ahora los tiempos. Se debe señalar la hora de ingreso como la de las intervenciones. Se debe documentar las intervenciones y el reporte de enfermería dará la hora y la ejecución en caso de haber visto toda la intervención, ¿no? En los formatos, se debe usar los documentos normados a la institución, no existen. Tenemos que tomar de las 86 estándares de la auditoría las que correspondan a la enfermería. Está dentro de las funciones de gestor de calidad poder sistematizar algunos formatos de lo que va a servir de colección. Entonces, no existe en la normativa un formulario o un estándar para hacer la auditoría. Entonces, tome de las 86 lo que equivale a enfermería. Se debe seguir las políticas de acción relacionadas al color y tipo de letra. Sabemos que la parte médica y todo el resto del expediente clínico es con bolígrafo azul. Y eso está explicado en la norma del consentimiento informado. Pero las enfermeras de acuerdo al turno tienen color azul, verde y rojo o algo así por el turno. Y por favor, usar gramática y ortografía correctas. No se debe usar abreviaturas. Dice abreviaturas, símbolos aprobados. De acuerdo a la normativa de utilización del expediente clínico, no se debe usar abreviaturas. No se debe hacer borrones ni con líquido correctivo absolutamente. Y la letra debería ser legible y entendible. Entonces, dentro del proceso de auditoría en la enfermería, tiene 4 fases. Una, ya formulamos los estándares, lo que les dije, dentro de los 86 que están aprobados. Se puede tomar los que corresponden a enfermería, que son los 29 o 31. Se debe observar y medir la práctica habitual. Se debe comprobar que la práctica observada con los estándares y se debe hacer los cambios necesarios de acuerdo al análisis y a la elaboración de un plan correctivo. El ciclo de la auditoría en la enfermería es un proceso espiral ascendente, es un proceso circular, como casi todos los procesos que se ha planteado en gestión, ¿no?, de calidad. Los estándares deben plantear continuamente la cadena de mejora de la calidad continua de salud. Muy bien, una vez que se ha hecho el análisis documental del expediente clínico y se tienen resultados,
Estos se deben discutir en la reunión con el personal de enfermería, en realidad en el comité primero, con las enfermeras que están en el comité. Se promueve una competencia positiva. Cuando se tienen los resultados de un plan de acción correctiva, ya elaborado en el informe, recién se pueden reunir y con los involucrados y obviamente dar las conclusiones, recomendaciones, plan de acción correctiva lanzado por enfermería en beneficio del paciente. ¿Quién debería hacer la auditoría? Dentro del comité debería haber parte del departamento de enfermería para fortalecer el ejercicio profesional. Dentro de los comités se debería tener la práctica de la enfermería de calidad. Entonces, se debería tener un subcomité de auditoría de enfermería, por ejemplo. Estos son los parámetros que se plantean. Bueno, el 1 es así: las notas de reporte de enfermería están completas y concordantes en un orden cronológico, que consiguen fecha y hora. Si todas las notas de reporte de enfermería son claras y legibles. Si todas las notas de enfermería tienen cumplimiento de la prescripción y de las indicaciones y son claras y legibles. La administración de fármacos en todas las circunstancias fue realizada por un personal autorizado. En el CARDES de enfermería se registra la fecha de vencimiento de los fármacos antes de su administración al paciente, o sea, se ha verificado. Si las notas de evolución de enfermería se evidencian dentro del registro activo de medicamentos. Si dentro de los registros de medicamentos y enfermería se debe ver si se usa el fármaco o la sustancia adecuada y se ha visto reacciones, o sea, no, si se adoptaron medidas de prevención de acuerdo a protocolos. Estas son las, por ejemplo, lo que en la elaboración de mi libro planteamos estos estándares. El sí no aplica. Pienso que el no registra debería sacarse en la nueva normativa para el expediente clínico, porque hemos dado una premisa que lo que no se ha registrado no se hizo, y eso debería ser nota en no. Entonces debería ser sí, no aplica, y si tienen alguna observación. Bueno, normalmente estos parámetros se los pusieron en la auditoría no aplica porque no se tiene el registro, y ahora el formulario sí lo permite. El comité de auditoría en enfermería, que es en realidad, de acuerdo a la normativa, sería un subcomité dentro del comité de auditoría en salud, que tiene como objetivo evaluar la calidad de las actividades realizadas por la enfermera en la atención de los pacientes, y la jefa del departamento de enfermería del hospital es el responsable de la atención de la atención de enfermería que se brinda a los pacientes. Por lo tanto, si las personas responsables evalúan la calidad de la atención, en este caso, la jefa del departamento de enfermería. ¿A quién compete hacer la auditoría? Al comité de auditoría en salud de enfermería. Las personas que integran este comité de auditoría deberían tener una competencia técnica, destrezas para trabajar en grupo e interés para el mejoramiento profesional e integral. ¿Cuál es la metodología del trabajo? Una vez que se tiene el comité formado, se establece realizar la auditoría de los registros de enfermería del paciente en cada uno cuánto tiempo. Se puede decidir, por ejemplo, auditar las horas de enfermería de los pacientes dados de alta, ¿ya? Se puede ver también el CARDEX o los formularios de administrados y de fármacos administrados y de reacciones adversas y fecha de vencimiento.
¿Cuáles son las funciones del comité? Primero, estimar de cada cuánto tiempo se va a llevar a cabo para las reuniones para hacer el inicio de las auditorías. B, se va a determinar el número de expedientes clínicos que deben auditarse. Y se establece qué tipos de registros se deben auditar. Sistematizar la elaboración de los informes, elevar a la autoridad competente las conclusiones y recomendaciones del informe de auditoría. Se debe mantener en forma confidencial todo este proceso y se debe actuar como un instrumento de corrección de diligencias y no como un método disciplinario o correctivo. Entonces, el Comité de Enfermería establece, cuando hay un conflicto de intereses, un protocolo, bueno, se plantea, claro, se debe dar un protocolo de caso de asistencial, en caso de que haya una política institucional en la praxis de enfermería. Ese es el mayor problema. Es un comité, bueno, de primer orden en este enunciado, pero en nuestra normativa sería un subcomité a relación del mejoramiento de la calidad institucional. No sé si se cumplió, bueno, eso de prevenir y controlar situaciones de infecciones nosocomiales. Las infecciones intrahospitalarias son indicadas por más sensible y de garantía de la calidad de los hospitales. Muy bien. Es básicamente lo que tenemos para hoy. Si hay alguna pregunta, pueden habilitar micrófonos o chat. Recalco que estas son propuestas de normas internacionales. En la norma actual no tenemos, pero sí se ha empezado en algunos hospitales a hacer como un ejercicio para mejorar la calidad de atención de la enfermera a los pacientes. Doctor, una pregunta. Dígame, Palmera. En el hospital donde yo trabajo se maneja la hojita del plan de cuidados, pero como es reciente el manejo, digamos, y más que todo la formación a los estudiantes de enfermería y las generaciones anteriores no conocen de este manejo, entonces les es muy dificultoso, digamos, e incluso, ¿no? Están optando por querer obviar esa hoja, pero ahora usted está dando un enfoque de que es importante para el departamento de enfermería poder manejar esta hoja, no solamente para poder cualificar el trabajo de la enfermera, sino también para facilitar los cuidados y las mejorías que se pueda brindar al paciente. Sin Exactamente. embargo, sin embargo, no sé si hay alguna propuesta, digamos, de norma para poder estandarizar en Bolivia, porque son, creo, hasta donde conozco, muy pocos hospitales donde manejan este instrumento administrativo de enfermería. Entonces, no sé si alguien es encargado de eso o cómo lo hacen, porque a mi parecer, si es que ya se ha avanzado en eso, hay algunas instituciones que estaríamos tal vez dando un paso atrás, ¿no le parece? Gracias. Sí. Palmira, bueno, primero que tiene mucha razón. ¿Quiénes tienen que moverse? O sea, tenemos que entender que la auditoría no es el chacal de la trompeta el que busca responsables. Más bien, la auditoría en el área que sea es un método de evaluación de la calidad de la atención. Entonces, los más interesados en que se haga auditoría debería ser el personal de salud. En este caso, ¿quién debe proponer? Hay en todos los sedes departamentales hay una oficina o un área de enfermería y a nivel nacional también. Entonces pienso que alguien de alguno de los hospitales hablar
con las enfermerías a nivel departamental. No se olviden que hay autonomía y se puede comenzar a hacer una normativa, creo que paso a paso. Primero, apoyar y reforzar la norma técnica del expediente clínico en cuanto al manejo del expediente clínico en enfermería. Por lo menos en Chuquisaca, creo que ha sido a nivel nacional, ya ha habido una reunión para estandarizar incluso los formularios que van a utilizar en enfermería. Por eso les mostré un primero que está en la norma del expediente clínico sobre el registro de medicamentos administrados. Pero una reunión de las enfermeras a nivel sedes, no estoy seguro si a nivel nacional, utilizaron esa hoja grande en donde ya se tiene el registro de fecha de vencimiento y se tiene reacciones adversas y se tiene un campo más grande, más ancho, perdón, para la firma y el sello. Entonces ya la iniciativa dio un paso. Entonces depende de las entidades, de las sociedades, de los colegios de enfermeras para normar esta actividad que ya a nivel internacional lo está. Lo que yo les he mostrado es lo que se está haciendo a nivel internacional y normarlo. ¿Por qué? Porque para cuidarnos nuestras espaldas dentro de nuestra actividad. Los formularios, que no son muchos de enfermería, son, a ver, la hoja de signos vitales, la nota de evolución de enfermería y descripción de algunas maniobras, creo, la descripción de alguna actividad. El segundo formulario es la administración de medicamentos, ya, y es vital porque para que ustedes demuestren que se ha administrado, si alguna vez incluso el paciente dice, no me dieron, ¿no? O que se ha administrado y están en relación con lo prescrito y con lo dispensado por farmacia. Y el último, de balance hidroelectrolítico, ¿no? Entonces, y el Cardex, que tiene razón, se ha dejado de lado en muchos expedientes clínicos. He visto en algunos hospitales de la Seguridad Social, cuando he tenido mi pase por el ex ASINSA, que sí lo utiliza. En la parte pública no lo he visto mucho, pero lo bueno es que en algún hospital, el ginecobstétricos, en 2019, se empezó a hacer algún ejercicio de auditoría en enfermería. Además es bueno porque hay que tener un respaldo para que en un momento pueda haber un conflicto de intereses y una denuncia por una supuesta mala praxis dentro de enfermería, que no necesariamente es dentro del acto médico. Aquí había uno de los casos, alguien se administró medicamento y hubo una lesión a nivel de nervio ciático. Siguió, creo, el juicio a nivel penal, no sé el resultado, pero ya ha habido haber emisión de sentencia porque la víctima o la paciente era un personal de salud también. ¿Alguna otra pregunta? Eduardo, Doctor Carvajal, muy buena noche. creo que ya no hay más preguntas. Una consulta, tal vez no es el momento, ya les va a dar la fecha de la etapa que vamos a tener un receso por el fin de año, ¿no es cierto? Es correcto, doctor. El día miércoles voy a pasar a los grupos correspondientes la información para el descanso por las fechas de fin de año. Perfecto. Entonces, iniciamos el tercer módulo, el penúltimo del curso. Vamos a estar con tipos de auditoría especial para ya después entrar en pleno al derecho médico o al derecho dentro del personal de salud, ¿no? Todo lo que es mala praxis y demás. Buenas noches, colegas. Buenas noches, Eduardo. Y bueno, hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor. Muy buena noche a todos los participantes. Buenas Gracias, noches. doctor. Buenas noches.